Sintonizas Al Final del Día con Julio Bebione en Actualidad Radio. Miguel, ¿de qué color es la temperatura? ¿A cuántos grados funde la ternura? La piel. Miguel, ¿cómo se aceptan las eternas dudas? ¿Cómo se cantan las canciones mudas? Miguel, ya ves cuántas preguntas quedan en el aire, cuántas respuestas que no sabe nadie, y ya no estás para contestarme. Y como en este artículo uno de los propósitos que escuchamos es crear una conversación acerca de la eutanasia, decidimos hoy conversar con quien ha sido parte de esta historia y seguramente una de las primeras personas que recibió de parte de Carlos Alberto, su papá, la decisión de dar este paso. Estamos conversando con Gina Montaner, conocida, querida aquí en Miami también, y en este momento está en Madrid, así que allá la saludamos. Gina, encantado y gracias por atendernos. Hola Julio, gracias por vuestra llamada. ¿Cómo supiste, cuándo te enteraste, cómo te contó tu padre? Pues mira, Julio, en realidad hace ya, yo diría que más de un año y medio, estando en Miami y en bastante mejores condiciones mi padre, aunque ya con la enfermedad progresando, él me comunicó y luego, bueno, lo hablamos como familia unida que siempre hemos sido, que él quería volver a Madrid, donde él vivió muchísimos años, donde tenía su piso alquilado, pero lo tenía, quería pasar el último tramo y además aprovechar como español, porque mi padre era español, ciudadano español, poder acogerse a la ley de eutanasia que se aprobó en España hace ya 2 años. El Congreso de los Diputados lo aprobó y él me lo dijo, me dijo, necesito ayuda, lo vamos a hablar con la familia y quiero volver a Madrid y quiero que me ayudes en esto porque es un proceso muy complicado y largo, y yo lo comprendí, lo comprendió toda la familia. ¿Qué mueve? Te lo pregunto porque nunca he estado con alguien tan cercano que pueda contar en primera persona cuando alguien en la familia toma esta decisión, que es relativamente nueva, al menos para nosotros en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué emociones se mueven en ese momento? Bueno, evidentemente duro porque es mi padre, una persona a la que yo he amado muchísimo y amo, aunque ya no está aquí, pero no me extrañó. Mi padre siempre fue un liberal convencido, un liberal laico, digamos eso porque es importante. Yo creo que si una persona tiene ciertas creencias religiosas, pues quizá no se plantearía eso. No era el caso de mi padre. Mi padre era agnóstico, digamos que no tenía la barrera religiosa, si se quiere. Es algo que él había defendido en abstracto como parte de las libertades individuales de las personas, como había defendido otras libertades individuales, y lo había defendido siempre en abstracto. Hay artículos de él años antes defendiendo el derecho a la muerte asistida, sobre todo en casos específicos como fue el de mi padre. Entonces, digamos que una persona que lo defendía de manera abstracta, cuando le tocó en la vida lo que le tocó, que fue una enfermedad neurodegenerativa muy devastadora, pues a mí no me extrañó. Quiero decir, mi padre siempre fue un hombre muy coherente en lo que él creía y pensaba y por lo que él luchaba. Entonces, a mí no me extrañó para nada que mi padre lo planteara. Doloroso, duro, un proceso que ha sido largo, sí, pero que no me extrañó, no, para nada. ¿Crees que el dolor puede ser, digo, como uno compara en estos casos, ¿no? Pero imaginando el dolor puede ser mejor cuando hay un día y una fecha, algo que seguramente todos quisiéramos en algún punto saber y que en este caso tu padre lo pudo decidir?
¿Duele menos? A ver, es complejo, no, duele mucho, duele siempre, varía el dolor si se quiere. De hecho, sí puedo decir que como lo hemos vivido nosotros, estaba involucrada la familia, o sea, cuando digo la familia inmediata, lo sabía mi hermano, eventualmente lo supieron sus nietas, mis hijas y su sobrina también, y por supuesto mi madre. Para mi madre, lógicamente, que estaban juntos desde los 14 años, pues evidentemente ha sido duro esa asimilación de saber que debía desprenderse de la persona a la que ella más amado, porque esa persona, esa era su voluntad. Hemos vivido un proceso que es diferente a lo demás, en el sentido de que hemos vivido el duelo, sobre todo mi madre y yo, que volvimos a Madrid para poder hacer todo esto con mi padre, sobre todo yo y mi madre más, bueno, la pareja de mi padre y yo como la persona que acompañé a mi padre en todo lo que fue la parte burocrática, médica, hasta el final. De alguna manera hemos vivido el duelo un poco como al revés, ¿no? O sea, hemos estado todos estos meses despidiéndonos de él porque sabíamos que en algún momento, si todo salía como él quería, habría una fecha, un día, una hora, y entonces hemos vivido ese proceso de despedida largo, y de alguna manera en el momento en que ya mi padre parte, pues era el final, ¿no? Era la culminación de una cosa que vivimos durante meses. Te he escuchado decir que en tu casa desde niñas, niña tú, tu hermano Carlos, con Linda y Carlos, tus padres, se conversaba todo, no quedaba nada pendiente, que incluso cuando había polémica lo seguían conversando, ¿no? Que eso nunca nos alejó. En este tiempo, cuando ya tu padre toma esta decisión, ¿se cambió esa conversación? ¿Se comenzaron a decir cosas que antes no se habían conversado? ¿Cómo fue? Pues sabes que yo creo que como hemos tenido una relación tan profunda, por lo menos hablo yo por mí, una relación muy profunda con mi padre, y siempre fue de hecho es algo que ahora que ya no está, y he hablado con mis hijas, incluso con mi hermano, ¿no? De pensar, hubo algo que debí de haber dicho, hubo algo que debimos conversar, y ¿sabes qué? No quedó nada por conversar, no hubo nada más. Mi padre era un hombre muy poco ceremonioso y o sea, mi padre en todo este tiempo ha sido, yo creo que fue un hombre muy sencillo en la vida, incluso para morir fue muy sencillo, o sea, no hubo grandes discursos para la posteridad, sino vivimos el día a día como siempre lo vivimos con él, y ahora yo lo pienso y digo, es que no hubo nada que quedó por conversar con mi padre, absolutamente nada, simplemente lo hablamos todo, lo dijimos todo, y de una manera muy muy natural. Incluso los últimos días fueron muy bonitos, porque estuvo toda la familia, o sea, quiero decir, la familia inmediata, nosotros, el núcleo, y pasamos días muy intensos para nosotros. Nosotros creo que mi padre, de hecho, te lo puedo decir, nunca lloró, jamás lloró, nunca, desde el día en que nos lo dijo hasta el día en que partió de este mundo, nunca lloró. Y fue muy racional, y dijo, esto es lo que quiero, y nosotros hemos llorado mucho y mi padre no, mi padre lo tenía muy claro. Y también creo que hay algo, y es algo que hablamos mucho con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que nos ayudó en todo este proceso, que fue muy importante, y ellos nos decían, y es verdad, que cuando una persona toma este tipo de decisión, que es tan tremenda, porque el que se va de este mundo son ellos, no nosotros, son ellos. Ellos ya entran en otro plano, ellos ya van despidiéndose. Claro, no sé si me explico. Sí, el cuerpo queda aquí, pero uno ya va de a poquito cruzando ese puente, ¿no? Sí. Si algo notamos en esta decisión de tu papá es una gran certeza. Y muchas personas, cuando veían en redes sociales y demás lo que ocurría alrededor de este tuit que tú habías colocado con el artículo, todos marcaban su valentía. Sí. Y tú, que has conocido no solamente al papá, sino al hombre, y que has logrado entrar un poquito a su vida interna, ¿no? Ser parte de esa intimidad. ¿Cómo él fue encontrando esa certeza y esa valentía para tomar una decisión con tanta altura y con tanta responsabilidad, incluso cuidándolos a ustedes?
Bueno, es algo que hablo mucho con mi madre, ¿no? Y con mi hermano, y eso lo hablamos mucho, que fue muy sobrecogedor para nosotros la serenidad profunda de mi padre. Nunca titubeó, nunca, a veces por supuesto, le preguntamos a lo largo de los meses, por Dios, le preguntamos, ¿estás seguro? Seguro, claro. Recuerda que nosotros, si te vamos a cuidar hasta el final, sea el final el que sea, que para él iba a ser un final que él no quería, muy terrible y muy devastador. Y él siempre lo decía, yo estoy seguro, no os preocupéis. Era una serenidad sobrecogedora, incluso el día en que ya vinieron los médicos. Y de hecho tengo que decirte que en el proceso deliberativo, porque esto es una ley muy garantista, es complicado, no es fácil, tomó meses, es más, se dilató más de lo que se debe dilatar este proceso. Lo cual fue un poco agónico también para nosotros y para él. Los médicos en el proceso deliberativo que hay, yo creo que también les sorprendía mucho esa serenidad tan grande de mi padre, de decir, esto es lo que quiero. Bueno, esas preguntas que te hacen que son protocolarias, no, pero no será porque usted está deprimido, y él siempre decía, hombre, con una enfermedad como la que tengo, a usted no debe extrañarle que evidentemente esto me cause tristeza. Claro. Pero no es un problema de depresión crónica, que de hecho mi padre fue siempre un gran optimista, sino lógicamente siento tristeza porque la enfermedad me carcome, pero yo desde la serenidad sé lo que quiero y yo no quiero prolongar, no quiero verme más deteriorado. Entonces, él hasta el final, hasta el último día, en el momento cuando vinieron los médicos a hacer la prestación para morir en nuestra casa, al final, cuando ellos se fueron, se marcharon, cuando ya mi padre ya había partido, ellos dijeron que habían aprendido mucho de la serenidad de él e incluso de mi propia familia. Entiendo que la Asociación Derecho a Morir, que él dignamente, que es lo que él menciona, les acompañó en el proceso. Entiendo que también ha sido un poco complejo, como todo proceso donde interviene la burocracia, ¿no? Pero ¿cómo se mezcla entre hacer trámites y firmar papeles una decisión tan importante? Es decir, ¿cómo uno administra eso, ¿no? Emocionalmente, hacer un trámite como este, acompañando incluso a él. Pues muy duro. Yo puedo decirlo yo misma, para mí ha sido muy duro. Ser, digamos, gestora y ayudar a mi padre y estar y acompañarlo y las citas médicas y los procesos deliberativos, y cuando el médico responsable de pronto dice, no estoy de acuerdo, yo no creo que tú encajas dentro de lo que llaman el contexto eutanásico, y ya entramos en casi una discusión filosófica, ¿qué es el concepto eutanásico? El contexto, eutanásico. Mi padre, además, una cosa muy importante, luchaba contra el tiempo. ¿Por qué? Porque él murió totalmente lúcido, sabiendo muy bien y pidiendo lo que quería, pero el hombre que empezó, digamos, de una manera oficial el 10 de marzo, que es cuando él presenta la solicitud para la prestación para morir la primera vez, es un hombre que podía expresarse mejor que el hombre que 2 meses después tenía que seguir defendiendo eso. Entonces era también muy duro para él, porque él quería morir con esa autonomía intelectual y era una carrera contra el tiempo, en el sentido de él poder expresarse lo mejor posible y expresar su voluntad. Los obstáculos burocráticos iban en contra de su propia autonomía intelectual. Aquí en estos días me he encontrado con muchas personas que me dicen, era mi amigo, y hablaban de un gran amigo. No creo que tu padre tuviera capacidad de tener tanta cantidad de amigos, lo que implica que la gente se sentía muy amiga de él. Fuera del círculo familiar, ¿cómo lo fue manejando a medida que iban pasando los días? ¿Se despidió o simplemente fue esta carta la última para todos? Bueno, a su hermano, que es el hermano mayor, Roberto. El hermano menor de mi padre murió de COVID. Cuando toda la crisis sanitaria, murió en Miami. El hermano menor murió. El hermano mayor, Ernesto, es el que ha sobrevivido. Yo sé que cuando mi padre se marcha de Miami, yo sé que él le dijo a su hermano de una manera íntima que posiblemente era la última vez que se verían, y
se despidió, yo creo que de algunas personas, pero lo llevamos con mucha discreción. También entendíamos que es un proceso muy doloroso. Quiero decir, y que no todo el mundo, y eso lo entendemos, no todo el mundo puede comprender esto, no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, son muy pocas personas las que se acogen por ejemplo, a la ley de la muerte asistida o eutanasia en España. Sigue siendo un porcentaje muy bajo, 0.06% de la población. Desde que se aprobó hace 2 años hasta hoy, se han practicado en la sanidad pública española 370 muertes asistidas. Es muy poco. También es una ley muy nueva. Entonces, entendemos que eso es algo que no todo el mundo va a asimilar bien, y pensábamos que era tan duro que era mejor no involucrar a demasiadas personas, ¿no? Y quizá en los últimos días a las personas más íntimas, a algún buen amigo de él, pues pudo hablar con ellos, pero en general lo llevamos más como una cosa íntima, y por eso él quiso dejar también el artículo póstumo, donde él, que era muy de él, de un hombre que siempre debatió ideas y temas espinosos y temas más difíciles, le parecía no tanto militar, porque cada uno sabe lo que quiere y no quiere hacer en esta vida, pero sí, ¿por qué no meditar sobre esto? ¿Por qué no hablar sobre esto que está aquí y que lo hay en 7 países? En Latinoamérica, solo en Colombia. Sí, y creo que además tenía un tono inesperado que él lo presentara. Generalmente estos temas se han conversado, lo hemos conversado varias veces con Colombia, con otros países que están intentando tratar la ley, y nunca imaginábamos que fuera él que lo dijera, además con tanta claridad. Y si pudiera decir que lo que se siente cuando uno encuentra una carta de despedida es tristeza, en este caso uno sentía hasta una sonrisa de alguien que estaba eligiendo cómo poder irse, y con esta naturalidad con que él lo explicaba, ¿no? Creo que también fue una forma de honrar toda su vida, la forma de elegir morirse. Sí, él siempre fue... Él nunca fue un hombre de aspavientos, nunca fue un hombre nada dramático. De hecho, puedo decir que incluso para despedirse de nosotros, imagínate tú, o sea, la familia, la persona que más hemos amado, pues él solo nos pidió, pues, que, bueno, por supuesto que cuidáramos de mi madre, por supuesto que fue, y él lo dijo antes, cuando ya se hizo totalmente la prestación para morir. Él lo dijo, yo he tenido una vida muy plena, he sido muy feliz, he tenido una familia estupenda y me voy muy tranquilo, y se fue muy tranquilo. Estamos conversando con Gina Montaner, la hija de Carlos Alberto Montaner, y quisiera preguntarte a ti, como hija, ¿cómo viste a tu papá? Entiendo que tu padre siempre fue muy joven, porque se enamoró joven, fue padre joven, entonces tuviste como mucho tiempo para ver incluso su proceso, ¿no? No sé si llegaste tú a ver su trabajo o su movimiento en Cuba, o ya lo viste fuera. No sé cómo fueron esos primeros años tuyos, pero ¿cómo fuiste viendo a tu padre? Que si hicieras una cronología. Sí, bueno, imagínate, yo nazco cuando mi padre tiene 17 años. Entonces, y mi madre tenía 18, 1 año y medio mayor que mi padre. Entonces, para mí y la vida con mis padres, yo siempre he estado muy unida a ellos. Intelectualmente, bueno, yo soy periodista, entonces siempre tuvimos una gran afinidad siempre, ¿no? Mi padre tiene todo lo que es la faceta intelectual, y yo creo que se ha podido ver en su muerte la cantidad de artículos y de reconocimiento de lo que ha significado mi padre, digamos, en todo lo que es el tema de la defensa de la libertad, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo, ¿no? De lo que son las ideas liberales, y por supuesto la defensa de la libertad de Cuba, que han muerto sin poder ver eso. Eso es una asignatura pendiente que bueno, pues se murió y no pudo volver a su país. Es así. Pero otra faceta que es muy importante, que es mi padre siempre fue un hombre muy bueno, muy sencillo, generoso. Se lo dije en el obituario que escribió Sara Moreno para el Nuevo Herald cuando me llamó. Hay mucho intelectual brillante, pero no siempre el intelectual brillante es
digamos, una persona con todas las cualidades humanas que debe tener un ser humano decente, ¿no? Así es. Y mi padre, yo creo que pues lo tenía y lo anteponía. Yo creo que y es algo que nos enseñó y creo que él lo vive así. Por encima de todo es importante ser una persona decente, una persona generosa, y luego puede ser todo lo leído y brillante que quiera ser. Y eso es una combinación que no siempre se da. Uh-huh. Y sí puedo decir que mi padre sí se daba. Y yo creo que eso es lo fundamental. Las personas queridas como tu padre no siempre llegan a ser conscientes de lo tan queridas que son. Él sabía el respeto y el reconocimiento que tenía, a pesar de los adversarios que la política le había traído, porque bueno, quienes estaban tirando a los costados nunca podían aceptar a alguien que pudiera estar desde la claridad del medio contando la historia, ¿no? Pues yo, fíjate, es algo que he pensado, ¿no? Pensaba ahora que él no está y que han salido tantísimos artículos, no sé, que se han dicho tantas cosas sobre la relevancia que él en efecto ha tenido. Y lo pensaba, es algo que me he preguntado, he pensado, ¿habrá sido consciente mi padre de la relevancia que tenía? Tampoco era un hombre, tenía un ego robusto, porque no conozco casi a ningún intelectual que no lo tenga, pero no era una cosa desmedida, no era un vanidoso ridículo. Entonces, no era un hombre que vivió muy preocupado de esa vanidad que a veces ves en los intelectuales, pero sí tengo que decirte que he pensado, Dios mío, si él pudiera, ¿no? O sea, me pregunto si él se sorprendería. Nosotros vivíamos con él, entonces incluso para nosotros, su relevancia la conocíamos, pero también, la verdad, nos hemos quedado impresionados por el reconocimiento tan contundente que creo que se le ha dado. Por último, Gina, ¿en qué te cambió a ti esta decisión de tu papá y haberlo vivido de esta manera? Pues ha sido totalmente trascendental, o sea, cuando él lo pidió, yo lo dejé todo. O sea, yo escribo y tal, pero quiero decir, para poder hacer esto, que ha sido un largo camino burocrático, con una ley muy garantista como debe ser, ha sido muy trascendental, pero también ha sido un tiempo extraordinario porque pude vivir con él de una manera muy intensa estos meses, sabiendo que iba a haber una fecha, un día. Y entonces, no sé, ha sido muy duro, pero también muy hermoso. Hemos compartido mucho, hemos visto muchas películas juntos, que es algo que a él le gustaba mucho, y sobre todo al final, cuando ya todo le era tan difícil. Entonces, ha sido muy extraordinario, duro, pero extraordinario. Y además, el otro día alguien me preguntaba si me arrepentía. No solo no me arrepiento, es que una persona que te pide algo con esa certeza, que lo cree, y es algo que yo también comparto, porque yo también lo comparto, creo en el derecho a la autodeterminación en un momento dado con cierto tipo de enfermedades como la que padecía mi padre, pues creo que ha sido extraordinario, verdaderamente, poder vivir esto con mi padre, y que mi padre consiguiera lo que él quería, que para él era tan importante, tener un hombre de ideas y de valores, y esta era uno de sus valores, una de sus ideas, la defensa de la libertad individual, y el derecho a la muerte asistida es un derecho que deberían tener los ciudadanos en circunstancias médicas como era la de mi padre. ¿Fuiste tú quien le ayudó a escribir la última carta? El artículo póstumo, bueno, sí. Él lo empezó a escribir en Miami. Él lo empieza a escribir, y entonces ya hacia el final, como vivimos todo un proceso que hubo obstáculos burocráticos, la primera vez se le denegó, él tuvo que apelar, o sea, pasaron muchas cosas, pues luego él ya al final le costaba mucho teclear, le tenía el problema del movimiento ocular, porque además él lo que al final tenía era parálisis supranuclear progresiva, o sea, le habían dicho siempre Parkinson, eso es un Parkinson atípico y mucho más severo. Y entonces nosotros, una semana antes, cuando ya sabíamos que cuando ya nos dieron la fecha, tardaron mucho, ¿no? O sea, él muere el 29 de junio
Y yo diría que una semana y media antes fue cuando ya por fin el hospital nos dice, hay estas fechas y tal, y él dice 29 de junio. Y entonces nos sentamos y revisamos el artículo que él había empezado a escribir, que él tenía, que había desarrollado, y él me fue dictando las partes que él consideraba que había que añadir para que se pudiera entender un poco el proceso. El proceso fue mucho más largo. A ver, un artículo es un artículo, da para un libro. Sí, entiendo. Vivir lo que se contó allí demoró un poco más de un año, ¿no? El proceso, desde que él llega, que llegamos el 7 de octubre del año pasado, que sabíamos... Hay una cosa muy importante para que la gente entienda. En España hay lo que se llama las últimas voluntades o las instrucciones previas, que todo ciudadano debe, si quiere hacerlo, y es un cuestionario donde tú dices cuáles son estableces tus últimas voluntades, ¿no? Que puede ser desde no quiero no quiero estar conectado tal en casos irreversibles, o lo contrario, quiero estar conectado hasta el final, o sea, para que la gente entienda, o sea, últimas voluntades es una cosa o es otra, no es solo lo que mi padre quería. Tienen hoy en día lo de la eutanasia, entonces eso hay que rellenarlo, y ahí entra en el sistema público sanitario, en tu récord, digamos, y ahí empieza el proceso. Y bueno, realmente han sido meses hasta que culmina el 29 de junio para llegar a ese punto que para él era tan importante, que era morir como él quería. Desde su punto de vista es muy importante aclarar, dignamente para él, las personas, es muy importante, claro que es digno vivir hasta el final, el que quiera vivir hasta el final de la manera que sea, eso también es digno, pero para él, para las personas que creen en este derecho, lo digno es poder, digamos, gestionar su salida de este mundo, porque anticipan este deterioro profundo en el que él iba a caer. Para él era inaceptable el ya entrar en un túnel de oscuridad desde el punto de vista, no solamente la parte física, que era devastadora, sino la parte ya cognitiva, ¿no? Un liberal hasta su última decisión. Totalmente, un liberal muy importante, un liberal laico, porque es importante aclarar eso, precisar. En estos días, ¿no? Sí. Gina, no ocupamos más tiempo de ti, has sido muy generosa con cada palabra, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia y gracias por este rato. Gracias, muchas gracias. Gina Montaner, hija de Carlos Alberto Montaner, al final del día. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Hasta aquí llegamos en este comienzo de semana al final del día. Gracias por quedarse atentamente compartiendo esta entrevista, esta conversación con Gina Montaner, con una reflexión que creo que nos toca a todos más allá de su propia experiencia. ¿Qué pasaría si podemos decidir cuál es el día final de nosotros aquí en la Tierra? Tito Silva, Karen Aranguibel, Zairena Barbosa, yo soy Julio Bebione. Mañana regresamos con otra noche más, desde las 7, al final del día. Que descansen. Pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera
mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Al final del día es presentado por Pharmatec, vitaminas y suplementos. Con Pharmatec me siento bien.